Pues para ir finalizando ya con el tema de las gráficas, voy a intentar explicaros sin liarme demasiado lo que pasa cuando tú insertas un gráfico y te aparecen estas opciones de aquí, estos tres puntitos, ¿vale? Voy a cerrar esto de aquí, de la derecha, para que lo vayas viendo. Esos tres puntitos son bastante importantes, sobre todo cuando tienes claro qué vas a hacer con este gráfico. Los despliego y te los explico. Editar el gráfico simplemente es que te aparezca este menú de la derecha. Ahora mismo ya lo hemos trabajado y lo dejamos. La segunda opción que te aparece es eliminar el gráfico. Pues evidentemente tienes claro lo que es. Quiero eliminarlo, le doy y se acabó. La tercera opción que tienes es descargar el gráfico. El gráfico se puede descargar como PNG, o sea, se descarga como una imagen. Con la ventaja que puedo descargarlo con fondo y sin fondo. Si yo este gráfico lo descargo ahora mismo, tendría el fondo blanco. Pero si yo dentro de las opciones de editar y en personalizar y en estilo de gráfico le digo que el fondo sea ninguno, fíjate aquí como de pronto van a aparecer todas las líneas, porque ya ese gráfico no tiene fondo. Entonces, si tú lo descargases, este gráfico sería una imagen sin fondo, transparente. La voy a dejar como estaba, para que lo veas blanco y así nos centremos mejor. La siguiente opción que hay es publicar gráficos. Esta en principio no te la explico, la explicaré en clase para que la veáis. Si alguien necesitase publicar un gráfico, pues buscáis en la web. Y luego hay dos opciones que son muy interesantes, que son estas dos. Una, mover el gráfico a su propia hoja, que la voy a utilizar después. Y esta de copiar un gráfico. Copiar el gráfico, como te lo dice la palabra, le pinchas y ya lo tienes copiado. ¿Para qué? Pues bueno, pues por ejemplo, si yo necesitase ese gráfico, insertarlo en un documento, por ejemplo, imagínate que estoy haciendo cualquier cosa y en un momento dado necesito insertar el gráfico, pues ya está, botón derecho y pegar. Y esta es la opción fundamental. Tú lo que tienes que hacer siempre es vincular el gráfico con la hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque cualquier cambio que yo haga en la hoja de cálculo se va a ver reflejado también aquí. Le voy a decir pegar. Este gráfico es exactamente el mismo que ese, pero imagínate que ahora aquí yo hago un cambio, que en lugar de que sea el gráfico de líneas, pues sea un gráfico, por ejemplo, de barras. Ya está, he hecho aquí un gráfico. Pues si me vuelvo al documento, este es el documento de Google, fíjate que aquí me ha aparecido esa flechita redonda. Ya sabéis que esa flechita redonda lo que te quiere decir es que puedes actualizar algo. Pues si yo le doy aquí, me dice, ¿quieres actualizar este gráfico? Le digo que sí y se me convierte justo en el mismo gráfico que tenía en la hoja. Esto es muy importante. Tú ten en cuenta que cualquier cosa que tengas, por ejemplo, esta tabla de aquí, ya que estamos, yo la puedo seleccionar, le digo editar, copiar y ahora me voy al documento y aquí le voy a decir editar, pegar. Vuelve a hacer lo mismo. Cualquier cosa que tenga de otro documento puede elegir dos opciones, o pegarlo sin vincular, que sería una imagen, o pegándolo con vínculo, que es la opción que yo siempre recomiendo. Le pinchas y ya te ha vinculado a la tabla, de tal manera que cualquier cambio que yo haga en esta tabla de aquí, por ejemplo, los ingresos, vamos a suponer que aquí en lugar de ser 1.600 y pico, sean 2.649. Evidentemente esta gráfica se ha actualizado, pero es que esta gráfica también le voy a decir que se actualice y esta tabla de aquí también le voy a decir que se actualice. Con lo cual todo ha cambiado. Esta tabla de aquí, ¿qué ventaja tiene? Bueno, pues que yo la puedo configurar ya. Aquí puedo cambiarle pues todo lo que sabemos. Puedo cambiar el borde, puedo cambiar sus colores. En fin, que ya una vez que conozco cómo trabajar con el documento, pues yo ya puedo adaptar cualquier contenido que tenga en la hoja de cálculo, puedo trasladarlo a cualquier documento o a cualquier presentación. Lo siguiente que hay dentro de estos tres puntitos es la opción de mover el gráfico a su propia página. Lo que hace esto, simplemente te lo pone en una página nueva y ya pues tienes aquí exactamente las mismas opciones, descargar el gráfico, publicar el gráfico, editar, son las mismiticas que tenía en el otro sitio. Desventaja que tiene esto, que no tiene el botón deshacer.
Ventaja que tiene que lo ves mucho más claro. De modo que si quiero trabajar desde esta vista, pues a la hora de editar el gráfico, pues aquí a la derecha lo veo claramente y funciona exactamente igual que la otra forma, ¿eh? Si yo me pongo aquí y hago doble clic, me va abriendo aquí a la derecha la parte correspondiente. Si pincho sobre cualquier parte de la gráfica, a la derecha me va saliendo su parte correspondiente del menú. Exactamente igual que fuimos trabajando desde la otra parte. Aquí lo ves mucho más claro, tienes mucho más espacio, pero te repito que el problema que tienes es que no tienes la opción de deshacer. Yo suelo trabajar mucho desde esta vista, ¿eh? De tal manera que aquí pincho, me sale la parte de la izquierda, aquí abajo me sale el menú correspondiente a estos nombres de aquí. En fin, lo dicho, esto ya lo hemos visto antes e incluso pinchando aquí sobre esta línea, pues me salen las líneas auxiliares, las cuales puedo ir marcando una a una, sin ningún problema. Es exactamente lo mismo que la otra opción, simplemente que ahora aquí, en la primera página, ya no tiene el gráfico, lo tiene en su propia página, tal y como dice la palabra, ¿eh? Te digo que permite todas las mismas opciones, solamente que a la hora de editar, bueno, pues lo haces desde aquí. ¿Que quieres copiarlo luego en la primera página? No hay ningún problema, le dices a copiar, te vienes a la primera página, botón derecho y lo pegas. No hay ningún inconveniente, o sea, es otra manera de trabajar, una vista más cómoda, pero que tiene el inconveniente de que no te aparecen estos dos botoncitos de aquí que son bastante importantes. Tú ya decides si los prefieres trabajar desde aquí o desde aquí. No tiene más vuelta de hoja. Luego vamos a hacer un ejercicio en el cual desarrollemos todo esto que hemos explicado ahora rápidamente. Es decir, vamos a coger datos y los vamos a mover desde una hoja de cálculo a una presentación o a un documento de Google.